Mis hermanos, acompáñenme a sus Biblias, a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, siguiendo con la predicación expositiva de esta importante carta para nosotros. Capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo hasta el versículo 20. Dice la santa palabra de Dios. Todos en sus Biblias, por favor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, dice Pablo. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Mis queridos hermanos, uno de los mayores peligros y tropiezos para mantener el Evangelio centrado en nuestras vidas es sin duda la tendencia que tenemos a confiar en nuestras propias obras, a ser legalista. Es un peligro para nuestras vidas, mis hermanos, porque nos ha confundido a lo largo de la historia de la iglesia, ha confundido y ha desviado a los creyentes de la verdadera fe. Es un peligro porque distorsiona lo que es el plan de Dios para salvación solo por la fe en Jesucristo. Es un peligro el confiar en nuestras obras porque te hace esclavo de tu propio desempeño. Es un peligro porque te hace creer que por la obediencia a esas obras, por esa obediencia religiosa, te vas a acercar al Padre. Mis hermanos, confiar en nuestras propias obras, confiar en este legalismo, en ser legalista, le quita la gloria a Dios y se la da a los hombres. El apóstol Pablo, después de mostrarnos esa maravillosa posición que tiene ahora el Hijo de Dios, esa hermosa identidad que tiene ahora el Hijo de Dios al estar en Cristo Jesús, en sus palabras más apasionadas, en sus palabras más personales de toda la carta a los Gálatas, le está advirtiendo sobre el peligro de volver a ser esclavos, el peligro de volver a la esclavitud de las obras. Pablo se hace una pregunta allí: ¿por qué queréis volver a ser esclavos? Y Pablo le dice: no volvéis a ser esclavos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto trae consecuencias a nuestras vidas de manera vertical, es decir, con Dios, y de manera horizontal, es decir, unos con otros. Es interesante lo que nos dice el apóstol Pablo aquí.
Y yo he dividido este sermón en dos puntos: la esclavitud de las obras y sus consecuencias verticales, y la esclavitud de las obras y sus consecuencias horizontales. Sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a ver nuestro primer punto de esta mañana: la esclavitud de las obras y sus consecuencias verticales. Hermanos y amigos que están aquí presentes, la primera consecuencia en confiar en nuestras obras es que eso afecta principalmente nuestra relación con Dios. Por eso Pablo aquí quiere primeramente establecer un vínculo o un contraste en lo que era antes, en su vida antigua, los Gálatas, y en la posición que tienen ahora. Y quiere establecer allí ese contraste en primer lugar. Y nosotros vemos en el versículo 8 precisamente eso. Dice el apóstol Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Recordemos algo en primer lugar, mis hermanos. Los Gálatas eran gentiles, ¿cierto? Ellos eran paganos. Y como paganos adoraban a otros ídolos. En su vida antigua, ellos adoraban a otros ídolos. Y Pablo dice allí que esos ídolos no son realmente ídolos o no son dioses. Dice Pablo allí: en otro tiempo eran de esta manera. Adoraban a ídolos o a dioses que no son realmente dioses. Como nos dice el Salmo 115, ¿verdad? Él nos dice que son dioses que no oyen, que no hablan, que no caminan, que no ven. Es decir, dioses que no sirven nada, comparándolos con el Dios vivo, grande y verdadero. Y Pablo les está diciendo allí que ellos adoraban a esos ídolos. Eso hacían los Gálatas. Pablo dice: ciertamente, hermanos, el hombre que no conoce a Dios adora a otros ídolos. Ciertamente nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿qué hacíamos nosotros? Adorábamos a otros ídolos. Eso es lo que hacíamos. Llámese el ídolo como se llame. Tú adorabas a ese ídolo en tu corazón. Vivíamos alejados de Dios. Vivíamos perdidos. Vivíamos sin esperanza, separados, adorando a ídolos inservibles. Por eso es que es muy triste ver a muchas personas que siguen adorando a esos ídolos. ¿Por qué? Porque tú y yo nos encontrábamos allí. Por eso es que yo le doy gloria a Dios, mis hermanos, y le doy gracias a Dios por su salvación. ¿Por qué? Porque si Él no me rescata de mis tinieblas, ¿dónde estaría yo? Adorando a otros ídolos. Pero Dios, en su gracia y por su salvación en Cristo Jesús, me llama de esa tiniebla para que lo adore a Él. Y ahora, esta era una realidad en la vida de los Gálatas allí. Y es una realidad en la vida de las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que adoran a otros ídolos falsos. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pablo quiere hacer ese contraste allí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo quiere hacer ese contraste allí. Los Gálatas conocían a Dios. Ellos habían sido revestidos por Cristo. Ellos habían escuchado la predicación de la palabra. Ellos habían creído en Jesucristo para salvación. Ellos eran así. Pero ¿qué dice Pablo allí? Él dice que conocían a Dios, pero él dice allí que Dios, por pura gracia, es el que permite que nosotros los conozcamos a Él. Alguien decía, mis hermanos, que ser cristiano no significa que tú conozcas a Dios. Ser cristiano significa que Dios te conoce a ti. La Biblia lo dice de otra manera. La Biblia nos dice que el que ama a Dios lo hace porque es conocido por Él. Es Dios soberanamente que pone ese amor en nosotros por Jesucristo y amamos a Jesucristo y Jesucristo nos da a conocer al Padre. Y esto era una realidad en sus vidas, de los Gálatas. Pablo quería establecer esa conexión allí. Dice, mas ahora
ustedes son conocidos por Dios. Pero mira el énfasis que quiere hacer el apóstol Pablo allí. Pablo quiere conectar esa vida antigua, esa esclavitud pagana que tenían a adorar a otros ídolos, con la esclavitud religiosa que los judaizantes estaban enseñando. Ellos querían volver, mis hermanos, a ser nuevamente esclavos, pero con otros dioses diferentes. Pablo dice allí en el versículo 10, guardáis los días, los meses y los tiempos. Estos hombres querían volver a ser ídolos, pero no de sus ídolos paganos, sino volver a ser ídolos de estas costumbres y de estas tradiciones allí. ¿Quieren volver a ser esclavos? Le pregunta el apóstol Pablo allí. ¿Quieren volver a estar esclavizados, pero no de sus ídolos, sino ahora con otros ídolos diferentes? Hermanos, estos hombres habían dejado de adorar a otros dioses para creer a Dios, para adorar a Dios. ¿Y qué estaban haciendo ahora, hermanos? Estaban siendo seducidos, engañados por los judaizantes, ahora a adorar a otros tipos de dioses, a otros ídolos diferentes. Estaban creyendo en la mentira de que Cristo no es suficiente para la salvación. Estaban creyendo que por sus propias obras podían acercarse al Padre Celestial. Estaban adorando a otros ídolos. ¿Cuáles ídolos allí, mis hermanos? La obediencia, las tradiciones, las ceremonias del Antiguo Testamento. Pablo no está en contra de guardar los días o los calendarios judíos. Él no está en contra de eso. Él lo que está en contra es que usaran esos para querer ganarse la salvación para Dios, con Dios. Y estos ídolos diferentes que estaban adorando a estos dioses, ¿cuáles eran, mis hermanos? El desempeño, la religiosidad, obras, justicia propia. Eso es lo que hace confiar en tus propias obras. Afecta tu relación con Dios. Te hace un esclavo de tu propio desempeño. Te hace un esclavo de ti mismo. Te hace esclavo de tu propia religiosidad, de tu propia justicia. Y todas ellas te alejan de Dios. No permites ver su gracia. Escucha esto, mis hermanos. Quererse ganar la salvación por obras o por la obediencia religiosa es igual de idolatría y estás igual esclavizado o esclavizada, como lo estuviera un pagano adorando a sus ídolos. Eres un esclavo igual, pero con diferentes dioses. Y quiero que vean lo sutil que es esto, lo sutil que puede ser en ti y en mí. Es peligroso para nuestras vidas, porque no nos damos cuenta, hermanos. Es como ese malabarista que siempre lanza sus platos en el aire. Y mientras más platos tengas en el aire, malabareando allí para que no se les caiga, mientras más tenga, es mejor para él. ¿Por qué? Porque él va a depender de su habilidad para mantenerlos allí. Él va a depender de su propio esfuerzo. Así es la vida de muchos cristianos allí. Mientras más actividades religiosas tengan, mientras más actividades espirituales tengan en sus vidas, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a depender de tu propia habilidad, de tus propias fuerzas, de tu propio desempeño para acercarte a Dios. Eso es lo que hace el confiar en nuestras obras. Mi querido hermano, cuando tú crees que por venir a la iglesia todos los domingos, cuando tú crees que por leer la palabra de Dios todos los días, cuando tú crees que por llamarte a sí mismo cristiano tú eres salvo, tú no has entendido lo que significa la verdadera gracia de Dios. No has entendido eso. Claro que tenemos que venir todos los domingos a congregarnos, claro que sí, porque Dios nos llama a congregarnos para adorarle a Él, para
a estimularnos al amor y a las buenas obras. Claro que tenemos que hacerlo fielmente, obedeciendo su palabra, por amor a Cristo. Claro que tenemos que leer todos los días la palabra de Dios, para crecer en santidad, para conocer el carácter de Dios, para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Claro que lo tienes que hacer. Claro que tienes que dar un testimonio y profesar que eres cristiano. Claro que lo tienes que hacer. Es más, nosotros los cristianos profesamos que somos de Cristo. Amén. Es lo que nos identifica. Pero, mis hermanos, debemos hacer todas estas cosas en dependencia de la gracia de Dios. En saber de que Cristo ya nos salvó. Así que debemos hacerlo. Al saber de que Cristo nos dio una nueva vida, un nuevo espíritu, o un Espíritu Santo, o un nuevo corazón que ahora quiere agradar y obedecer a su Padre Celestial. Como nos dice nuestro pastor Plinio, todas estas cosas, mis hermanos, todas estas cosas deben ser impulsadas por el amor a Cristo. Por el amor a Cristo. Por amor al Evangelio. Si tú excluyes el Evangelio de todas estas cosas, tú estás fabricando un ídolo allí. Tú has fabricado un ídolo en tu corazón. Hermanos, Pablo les está diciendo a ellos allí, y nos dice a nosotros, que el peligro de confiar en nuestras obras radica en el hecho de que tú pones tu esperanza en tus actividades religiosas. Y todo eso te aleja de la gracia de Dios. Todo eso. El cristiano siempre trata de ponerse hermoso para Dios. Siempre. Pero olvidando, mis hermanos, que ya somos hermosos en Cristo Jesús. Ya Cristo nos hizo hermosos para Dios. Y Pablo está diciendo que todas estas cosas que estos hombres estaban ahora obedeciendo, los aleja del Padre y afectaba su relación con Dios. Cuando en tu vida es enfocada en esas cosas, afecta tu relación con Dios, tu relación vertical. Y mira como Pablo dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A pesar de su trabajo, a pesar de su esfuerzo, el temor de Pablo era que volvieran a la esclavitud donde fueron liberados. Que el temor de Pablo era que estos hombres creyeran que estaban cerca de Dios por obedecer estas tradiciones. Ese era el temor de Pablo. Fíjense, hermanos, los incrédulos, los que no conocen a Dios, ellos saben que están alejados de Dios. Ellos saben que están perdidos. Ellos lo saben. Y viven su vida así. Y no les importa. Pero el creyente o el cristiano muchas veces cree, mis hermanos, que por sus propias obras está cerca de Dios cuando realmente no lo está. El legalismo, el ser legalista te aleja de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo allí. Así que Pablo nos dice en primer lugar que la primera consecuencia de confiar en nuestras obras, de ser legalista, es que afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, que hay un peligro silencioso allí en nuestras vidas, que no vemos, que es un peligro volver a la esclavitud que una vez fuimos liberados. El querer obedecer estas cosas para ganarnos la salvación de Dios. Pero que realmente lo que produce es una vida esclavizada, mis hermanos. Es una vida temerosa. Eso no te acerca a Dios. Eso te aleja de Dios. No solo estas consecuencias, o no solo el ser legalista, o no solo confiar en nuestras propias obras nos aleja de Dios y afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra relación con los demás. Hermanos, siempre lo hemos dicho,
Toda relación comienza con una relación vertical, con Dios. Si tu relación con Dios no anda bien, tus relaciones horizontales no van a ir tampoco bien. No pretendas establecer una relación con los demás si tu relación con Dios no anda bien. Va a ser un fracaso, hermanos. Y Pablo nos dice que la segunda consecuencia de confiar en nuestras obras y ser legalista es que afecta nuestra relación con los demás. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. La esclavitud de las obras y sus consecuencias horizontales. Como dije, la segunda consecuencia de confiar en nuestras obras es que afecta nuestra relación con los demás. Y Pablo de nuevo presenta un contraste allí. Él quiere primero establecer ese vínculo entre los Gálatas y él. Y pasa ahora de exhortarles a rogarles a ellos. Y lo hace con un tono apasionado, con un tono personal. Mira lo que dice en el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Hay una súplica allí por parte del apóstol Pablo, para que no sigan el camino de esas mentiras, para que no sigan el camino de la esclavitud. Hay una súplica allí. Todos debemos, mis hermanos, imitar al apóstol Pablo de esta manera, todos. ¿Por qué? Porque realmente Pablo amaba a sus hermanos. Él lo amaba a ellos. Y como hemos visto en otras ocasiones, Pablo llama a los Gálatas insensatos. Los llama así. Pero él nunca perdió la compasión y el amor por ellos. Nunca lo perdió. ¿Por qué? Porque él quería liberarlos de esa esclavitud. O quería mostrarles que Cristo los había liberado de esa esclavitud. Y él ruega por ellos allí. Él dice, ruega que se hagan como él. La pregunta es, ¿cómo era Pablo, hermanos? ¿Cómo lo era? Un hombre que amaba a Cristo. Un hombre que había entendido, que había sido rescatado de las tinieblas a la luz. Un hombre que conocía la gracia de Dios. Él lo ha dicho ya en Gálatas 2:19, que él murió a la ley para servir a Cristo. Él lo ha dicho, un hombre que servía a su Señor. Y esta expresión es interesante cuando él dice que se hagan como él. Es interesante porque él no está diciendo que sean como él, sino que se hagan como él. Uno que sirva a su Señor, uno que es consciente de la libertad que ahora tiene en Cristo Jesús. Era tanta la fe de Pablo, hermanos, que él está invitando a otros para que lo imiten a él porque él imita a Cristo. Y la pregunta es eso. ¿Tú estás invitando a otros a que te imiten a ti porque tú imitas a Cristo? Esa es la pregunta. Por eso es que siempre yo digo que el testimonio sí importa. El testimonio sí importa. Tu vida, cómo tú vives, sí importa. Sí importa lo que tú profesas, ser cristiano, pero también importa cómo tú vives tu cristianismo. Sí importa. Sin duda las palabras, la predicación, pueden ser suficientes para persuadir acerca de la verdad de Cristo. Pero hermanos, las personas tienen que ver que eso que tú profesas, de eso que tú dices que es ser cristiano, las personas tienen que ver que eso es real en tu vida. Que tú en verdad estás caminando todos los días con Dios. Las personas tienen que ver eso. Y mira lo que dice el apóstol Pablo allí. En el versículo 12. Porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Parece confuso eso. De nuevo, hermanos, era tanta la fe del apóstol Pablo que él dice, yo me hice como ustedes. Esto no significa que Pablo adoptó las costumbres de los paganos.
no significa esto. Él, después que conoció el Evangelio, nunca lo olvidó. Lo que Pablo está diciendo allí es que él se involucró con los Gálatas. Se involucró por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Se involucró con ellos para dar testimonio de la gracia de Dios, para dar testimonio de lo que había hecho Cristo en su vida. Y él se involucró con ellos allí. Él ya lo dijo también en el capítulo 1, mis hermanos. Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para predicar a los gentiles. Esa era la misión de Pablo. Y él está diciendo allí que él no fue con sus tradiciones ni con sus costumbres. Él fue solamente con la palabra de Dios, con el Evangelio, diciéndole que todas esas cosas que ellos habían abandonado no era necesaria para la salvación. Pablo se involucró con estos hermanos. Él quiere establecer ese vínculo allí. Y mira lo que dice en el versículo 12, en su parte B. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo les recuerda que hay un vínculo con ellos. Él los quiere persuadir. De cualquier forma él lo quiere hacer. Y él está recordando que él no tiene ningún problema con ellos. Si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 14, vemos que Pablo, cuando se dirigió a estas regiones de Galacia, Antioquía, Listra, Derbe, Pablo fue apedreado en Listra y fue dado por muerto. Pero la Biblia dice, hermanos, que Pablo volvió a esa ciudad a predicar por amor al Evangelio. Y Pablo está diciendo aquí que él no toma eso como una ofensa, sino que más bien les va a recordar, como vamos a ver más adelante, que a él lo recibieron como si fuese un ángel, como si fuese Cristo mismo. Eso es lo que dice allí, en el versículo 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Esto es sumamente interesante aquí lo que hace el apóstol Pablo. Porque vemos la soberanía de Dios, mis hermanos. Dios permite que por medio de una enfermedad de su siervo, él vaya a esta ciudad y predique el Evangelio para beneficio y para la salvación de muchas personas. Dios formando su iglesia, Dios en el plan de la salvación. Y como dice allí, era una enfermedad despreciable para desechar, para repudiar. Y en el griego, hermanos, esto literalmente era que cuando tú veías esa enfermedad era para escupir en el piso. Cuando tú veías esa enfermedad, tú escupías en el piso como señal de repudio. Y Pablo dice que lo recibieron como a un ángel, como a Cristo mismo. Es interesante esto. Imagínate cómo sería eso. Imagínate tú recibir a Cristo. ¿Cómo lo harías? Estos hombres lo recibieron así. Dios usó el sufrimiento de Pablo para un bien mayor, mis hermanos. Por eso es que es una mentira decir que Dios promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento en sus vidas. Es una mentira, hermanos. Y Dios es soberano y Él lo puede hacer. Pero la intención de Dios es, mis hermanos, hacernos crecer por y en medio del sufrimiento. Siempre la intención de Dios en el sufrimiento es hacernos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al punto, hermanos, la enfermedad de Pablo no era para que estos hombres no lo recibiesen como a Cristo mismo. Por eso él se hace la pregunta allí en el versículo 15 de Gálatas 4.
dice allí. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa felicidad con que me recibieron al principio? Y Pablo usa después una ilustración allí más radical todavía. Él dice allí, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¡Wow, hermanos! Era un amor mutuo que tenían Pablo y los hermanos de Galacia. Es impresionante allí. Se cuenta la historia de dos amigos, que un amigo se sacó los ojos para liberar a su amigo de la esclavitud o del cautiverio. Y cuando este amigo, una vez liberado, vio a su amigo ciego, se sacó los ojos otra vez. Qué sacrificio, hermanos. Qué amor. Vemos amor allí. Vemos sacrificio allí. Y Pablo está diciendo que estos Gálatas estaban dispuestos a sacrificarse por él, hasta dar hasta sus propios ojos a Pablo. ¿Cuánto de nosotros nos sacrificamos por los demás? ¿Cuánto? Muy poco, hermanos. Muy poco nos sacrificamos por los demás. Impresionante esto. Pero ven lo que está haciendo el apóstol Pablo allí. Él quiere establecer ese vínculo, ese amor, para enseñarles que si ellos confiaban en sus obras, en que si ellos seguían siendo religiosos, eso afecta la relación con los demás, nuestra relación mutua. Porque mira lo que ocasionaba todo esto, versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? La consecuencia de confiar en tus obras es que te haces enemigo de los demás. Pablo está diciendo, ¿me he vuelto su enemigo, su adversario, por decirle la verdad del Evangelio? ¿Por decirles que no vuelvan a la esclavitud de sus pecados, de estas obras? Eso sin duda, mis hermanos, es lo que ocasiona que nosotros confiemos en nuestras propias obras, nuestro propio desempeño. Los que están influenciados por estas cosas, mis hermanos, no les importa que le digan la verdad del Evangelio. Se niegan a escuchar la verdad del Evangelio. Solamente ellos quieren seguir su propia verdad. Para ellos, seguir en sus propias obras es más atractivo que la gracia de Dios. Confían más en sus propias obras que confiar en la gracia salvadora de Dios. Y terminan alejando a las personas. Terminan así, viviendo solos, haciendo enemigos, ven a todos como sus enemigos y terminan apostatando de la fe. Eso es lo que hace el seguir, el confiar en tus obras. Mira lo que dice Pablo en el versículo 17 de Gálatas 4. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno y siempre, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Otra de las consecuencias que hace confiar en tus obras es que eres un hipócrita. Y que lo que estás buscando es adeptos, buscar seguidores, buscar que te sigan solamente a ti. Esa es la meta de la persona hipócrita, engañar a los demás por medio de halagos, por medio de mentiras para ganarte a ti, para que seas dependiente de esa persona.
Estos hombres y estas mujeres que siguen en sus obras para ganar la salvación, lo que quieren es que tú dependas de ellos. Y Pablo dice que los judaizantes eran celosos, pero para beneficio de ellos, no para el beneficio de los demás. Estos hombres eran hipócritas, mis hermanos, engañando a los gálatas para que los siguieran a ellos, por motivos personales y malvados, buscando adeptos. Como dije, estos hombres querían excluir a los gálatas de la gracia de Dios. Ellos no solamente querían que te volvieras esclavo de tus obras, sino que te volvieras dependientes de ellos, emocionalmente dependientes de ellos. Estas personas no llevan a que la persona sea dependiente de Cristo, sino de ellos. Por eso vemos allí en el versículo 19, cómo Pablo termina allí su argumento diciendo o mostrando la meta que quiere él para con ellos. Dice en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Ven el deseo de Pablo? ¿Ven el deseo de un verdadero hijo de Dios? Los llama hijitos míos, denota cariño allí. Y esto es interesante también porque a pesar de la súplica del apóstol Pablo en el versículo 12 de que se hagan como él, la meta de Pablo es que Cristo sea formado en ellos. Hermanos, la meta de un verdadero hijo de Dios es que su hermano crezca a la imagen de nuestro Salvador Jesús. Esa es la meta de todo verdadero cristiano. ¿Saben cuál es una de las consecuencias de confiar en las obras? Es que eso impide que la imagen de Cristo sea formado en ti. Confiar en tu propio desempeño hace que no confíes en la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesús. Te hace esclavo, te hace legalista. La diferencia de uno que tiene a Cristo, mis hermanos, por encima de cualquier cosa, es que no está tratando de buscar fans. No está tratando de buscar seguidores. Un verdadero hijo de Dios impulsa a los demás, motiva a los demás para que sigan a Cristo. Para que pongas tus ojos en Él nada más. Para que veas la cruz, para que veas el Evangelio. Hermanos, nunca, escúchalo bien, nunca un verdadero hijo de Dios hace que los demás dependan de Él, sino de Cristo. Nunca, hermanos. Nunca un verdadero hijo de Dios hace que lo alaben a Él, sino que alaben a Cristo. Nunca un verdadero hijo de Dios hace que lo sigan a Él, sino que sigan a Cristo. Y mira la ilustración que va a usar el apóstol Pablo aquí. Él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una poderosa ilustración que usa el apóstol Pablo. Y las madres que están aquí saben ese dolor que sienten cuando están pariendo, cuando están dando a luz. Pero el punto de Pablo aquí, mis hermanos, es que así como una madre sufre dolores en su parto, la madre quiere desesperadamente que ese niño nazca. ¿Cierto? La madre no quiere que ese niño se quede dentro de ella, sino que ese niño sea independiente de ella, que no dependa de ella. Esa es la ilustración que usa el apóstol Pablo aquí. Pablo está diciendo, mis hermanos, que su empeño es que dependan solamente de Cristo. Que no dependan de sus propias obras, que no dependan de los demás, sino de Cristo. He ahí su meta, he ahí su deseo. Como dijo John Stott, la iglesia necesita escuchar de sus pastores el mensaje de Cristo. Que los impulsen a Cristo,
y a pastores que al trabajar entre las personas vean la imagen de Cristo allí. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. De hecho, toda meta de un verdadero hijo de Dios es que estas personas sigan a Cristo, que imiten a su Salvador, que crezcan en Él. Hermanos, Pablo claramente amaba a sus hermanos, amaba a los Gálatas. Y él le dolía ver que estos hombres volvieran a la esclavitud de sus obras, a la esclavitud de sus ídolos. Pablo está diciendo allí en el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como diciendo, no sé qué más decirles, no sé qué más hacer. Quisiera estar con ustedes allí. Quisieras hablarle en personas y estar con ustedes allí. Pablo no podía entender, mis hermanos, cómo después de conocer la gracia de Dios, estos hombres habían caído tan ingenuamente en esas enseñanzas, en esa falsa doctrina de confiar en sus obras y ser legalista. No podía entender. Y Pablo quiere estar con ellos y poderles hablar en otro tono. Quizás un tono más alegre, quizás un tono más fuerte, no lo sabemos. Pero sea cual sea el tono que Pablo les quiere hablar, era necesario, mis hermanos, porque estos hombres estaban obedeciendo una falsa doctrina. Y Pablo temía por su vida espiritual. Pablo temía, mis hermanos, que estos hombres se desviaran otra vez y cambiaran la gracia de Dios por la esclavitud de sus obras. Queridos hermanos, nuevamente las Escrituras nos llaman a hacernos varias preguntas sobre este tema tan importante para nosotros. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Cómo estamos viviendo esta gran verdad en nuestras vidas? ¿Cómo estás viendo el peligro sutil, silencioso que es confiar en tus propias obras? ¿Cómo, hermanos? Y Pablo en su defensa por la verdad les muestra que hay consecuencias por confiar en eso. Hay una consecuencia vertical, consecuencia que es eterna, porque te olvidas de la gracia de Dios, te aleja de Dios. No permites que veas la gracia de Dios en tu vida. Te haces esclavo de esa mentira. Te haces esclavo de tu propio engaño, hermanos. Te hace creer que por tus propias obras te puedes acercar a Dios, cuando realmente te estás alejando de Dios. Hermanos, la Biblia dice que tú no necesitas absolutamente nada para acercarte a Dios. La Biblia dice que Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para morir por tus pecados, para salvar a un pueblo. Y ahora que eres un hijo de Dios y tienes una identidad, esa identidad te permite conocer y amar a tu Padre Celestial. Hermanos, la carta del apóstol Pablo nos muestra que Dios tiene un solo veredicto en aquellos que confían en su Hijo amado Jesús. Y es que somos justificados, mis hermanos, por la sangre de Jesús. Amén. Ese es el único veredicto que vas a encontrar en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo nos está enseñando que volver a la esclavitud de las obras es un peligro porque afecta nuestra relación con los demás. Porque no dependes de Cristo. Porque te hace enemigos de los demás. Hay una fractura en nuestra relación con los demás. Pablo nos está diciendo que el confiar en nuestras obras impide que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, yo quiero salir de aquí meditando en esto, con honestidad en mi propia vida.
¿Cuántos ídolos me he hecho yo en mi corazón? ¿Cuántos? ¿Cuántos ídolos están allí sin darme cuenta? Yo quiero hacerme preguntas sobre esto y ponerme a cuentas con Dios. Yo quiero que te pongas a cuentas con Dios hoy. Que medites sobre esto, sobre esos ídolos que hay en tu corazón. Que no seas orgulloso, sino que reconozca que tienes ídolos allí que no has dejado, que no permiten ver la gracia de Dios. Pregúntate, hermanos, ¿por qué si he sido redimido del mercado de esclavos por la sangre de Cristo? ¿Por qué quiero volver a ser esclavo otra vez? Es algo totalmente absurdo. Es algo totalmente sin sentido, hermanos. ¿Por qué si he sido reconciliado con Dios, quiero volver a ser su enemigo? ¿Por qué si Dios nos ha liberado de las tinieblas, quiero volver a la oscuridad? ¿Por qué si ahora somos amigos de Dios, queremos ser su enemigo? ¿Por qué, hermanos? Preguntémonos y meditemos eso en nuestras vidas. ¿Por qué si he sido liberado del poder del pecado y de sus consecuencias? ¿Por qué, hermanos, quiero volver a estar esclavizado de ellos? ¿Por qué? Hermano, la Biblia dice que solo en Cristo hay salvación, amén. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay gracia para salvación. Así que mi querido hermano, abandona tus obras y solamente ve la gracia de Dios. Ya tú eres hermoso para Dios, ya tú eres hermoso en Cristo Jesús y te puedes acercar solamente por sus méritos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Abandona tus obras, querido hermano y querido amigo que estás aquí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no necesitas hacer absolutamente nada sino creer en Él para salvación. Ora a Dios, pídele a Dios para que te dé de su gracia. Y soberanamente, si es su voluntad, hermanos, Él te la otorgará. Arrepiéntete de tus pecados, mis hermanos. Arrepiéntete de ellos. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a entender estas verdades y aplicarlas en nuestras vidas. Que esto no sea una nota más en tu cuaderno. Que no sea una nota más en tu vida. Aplícala, hermanos. Cuando nosotros venimos cada domingo es aplicar lo que nosotros escuchamos. Y Pablo nos está diciendo que es un peligro silencioso, destructivo en nuestras vidas, confiar en nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque afecta nuestra relación vertical y nuestra relación horizontal. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.